¿Cómo sucedió que un rey tan respetado en el mundo islámico, conocido por su valentía contra Occidente, fue de repente asesinado por su propio sobrino? ¿Fue esto simplemente un acto de venganza? ¿O hubo fuerzas más poderosas que querían eliminarlo? El 25 de marzo de 1975, el mundo entero quedó sorprendido por la noticia de que el rey Faisal bin Abdulaziz, un líder que valientemente desafió a Estados Unidos e Israel, fue asesinado y perdió la vida dentro de su propio palacio. Y el culpable no fue otro que su propio sobrino, el príncipe Faisal bin Musaid. Según el propio gobierno saudita, el ataque fue realizado por un individuo que tenía un motivo personal, pero muchos creen que hay una conspiración más grande detrás de este suceso. Desde las acusaciones que involucran a la CIA, conflictos dentro de la familia real, hasta una posible venganza debido a las estrictas políticas del rey Faisal. ¿Qué fue lo que realmente sucedió ese día? ¿Fue simplemente un crimen común? ¿O parte de un plan más amplio? ¿Fue su valentía contra Occidente? ¿Fue esa la razón por la que lo eliminaron? ¿Fue simplemente una venganza? ¿O hubo fuerzas más poderosas que quería quitarlo del poder? En este video, vamos a analizar la cronología completa, los motivos, la sorprendente teoría de conspiración y el enorme impacto de la muerte del rey Faisal. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Faisal bin Abdulaziz nació el 14 de abril de 1906 en Riad. En una época de grandes cambios, Riad, que más tarde se convertiría en el Reino de Arabia Saudita. Él es hijo del rey Abdulaziz, el fundador del país, y de su madre Tarfa binti Abdullah, quien provenía de una reconocida familia de ulemas. Quedó huérfano de madre, lo que lo llevó a acercarse a su abuelo, un respetado erudito del Islam que moldeó su visión, su identidad y su liderazgo. En su familia, Faisal era conocido como un niño tranquilo, inteligente y con una autoridad natural. A diferencia de sus otros hermanos, que eran más combativos y expresivos, Faisal era observador y siempre pensaba antes de hablar. Por eso, su padre lo veía como un heredero con potencial. Desde pequeño, le confiaron responsabilidades importantes. A los 20 años lo nombraron comandante militar de Hiyaz, una posición muy importante que puso a prueba su capacidad de liderazgo. Para 1926, fue nombrado gobernador de Hijaz, la región que abarca la Meca y Medina. Aquí comenzaron las reformas y la modernización que demostraron su habilidad en la administración y organización. En 1932, cuando se estableció oficialmente el Reino de Arabia Saudita, Faisal representaba cada vez más a su padre en asuntos diplomáticos. Él se convirtió en el primer canciller de Arabia Saudita y estableció relaciones con países poderosos como Inglaterra y Estados Unidos, mientras continuaba manteniendo su posición como líder y voz valiente del mundo islámico, especialmente en el tema de Palestina. Cuando falleció el rey Abdulaziz, en 1953, su hijo Saud bin Abdulaziz ascendió al trono. Sin embargo, el gobierno del rey Saud enfrentó muchos desafíos, especialmente en la economía y las tensiones políticas dentro del reino. En ese tiempo, Faisal, quien servía como primer ministro, poco a poco fue tomando el control del gobierno. En 1964, debido a la presión de los ulemas y de la familia real, el rey Saud se vio obligado a abdicar el trono. En ese momento, Faisal fue formalmente elegido como rey de Arabia Saudita. Desde entonces, comenzó grandes cambios. Desde la modernización de la economía hasta políticas exteriores que a veces iban en contra de los intereses de Occidente. Bajo su liderazgo, el país se desarrolló rápidamente en infraestructura, incluyendo la construcción de carreteras, líneas eléctricas y sistemas de comunicación. También introdujo la educación moderna, fundó escuelas y abrió oportunidades para que las mujeres pudieran estudiar, un paso que en ese tiempo se consideraba controversial. Además, fortaleció el sector del petróleo y gas mediante la nacionalización de la industria petrolera, lo que redujo la dependencia de empresas extranjeras. Esta política no solo enriqueció a Arabia Saudita, sino que también le dio una gran influencia en el ámbito internacional. En 1973, el mundo fue testigo de uno de los acontecimientos más destacados en la historia de la geopolítica. Después de que Estados Unidos y otros países occidentales apoyaran claramente a Israel en la guerra de Yom Kippur, el rey Faisal tomó una medida drástica: detener la exportación de petróleo a Estados Unidos y a sus aliados. Esto provocó una crisis energética global. Los precios del petróleo subieron,
Hubo largas filas en las gasolineras y las economías de los países occidentales quedaron sumidas en una crisis. Faisal quería enviar un mensaje. El mundo árabe no es solo un seguidor de las políticas de Occidente. Ellos pueden alzarse y luchar. Por esta acción, es conocido como un líder valiente en el mundo islámico que lucha contra la dominación occidental. Pero por supuesto, esto también le trajo muchos enemigos. Desde niño, Faisal fue combativo y un claro partidario de Palestina. Para él, la intimidación de Israel en la tierra de Palestina es un insulto para el mundo islámico. Como rey, no solo dio discursos contundentes, sino que también proporcionó apoyo financiero y militar a los grupos que luchaban por Palestina. En 1969, él también inició la Organización de Cooperación Islámica, una asociación de países musulmanes que busca combatir la influencia de Israel y Occidente. Unió a los países musulmanes y creía que el mundo islámico debía estar unido contra la injusticia global. Sin embargo, su firme postura contra Israel y el embargo petrolero aumentaron la ira de Occidente y de los sionistas. El 25 de marzo de 1975 era una mañana aparentemente común en el Reino de Arabia Saudita. No había señales de peligro y no hubo advertencia alguna, pero en cuestión de segundos, estalló una ráfaga de disparos que sacudió todo el palacio. Ese día, el rey Faisal estaba en el palacio de Riad, ocupado con sus deberes como el líder supremo de Arabia Saudita, y como de costumbre, recibía visitantes en una audiencia real, una tradición en la que los funcionarios, visitantes extranjeros y miembros de la familia real acudían para reunirse con el rey. Entre los que llegaron, había un visitante no tan llamativo, el príncipe Faisal bin Musaid, el propio sobrino del rey. Nadie notó nada extraño en su presencia, ya que era parte de la familia real. Cuando llegó su turno de ver al rey, el príncipe Faisal se acercó. El rey lo saludó amablemente, como lo haría con un miembro de la familia, pero en un instante ocurrió un terrible suceso. De repente, el príncipe Faisal tomó un arma y la apuntó directamente a la cabeza del rey, disparando 2 veces a corta distancia. El rey Faisal cayó de inmediato. El palacio quedó atónito. Los guardias entraron en pánico y algunos se apresuraron a capturar al culpable, mientras que otros intentaban salvar al rey. Según un informe, un guardia del reino intentó atacar al príncipe Faisal con su espada. Sin embargo, Sheikh Ahmad Zaki Yamani, quien era el ministro de petróleo en ese entonces, lo detuvo y le dijo: «No lo hagas, necesitamos saber quién está detrás de esto». El rey Faisal fue llevado de inmediato al hospital, pero no sobrevivió. Falleció poco después del ataque. ¿Por qué el sobrino mató a su propio tío, un rey respetado en todo el mundo islámico? Según el gobierno saudita, ellos tienen una respuesta para eso, ¿pero es razonable? Después del perturbador incidente del 25 de marzo de 1975, el gobierno de Arabia Saudita emitió rápidamente una declaración. Según esta declaración, el príncipe Faisal bin Musaid supuestamente tenía una enfermedad mental y actuó solo debido a la inestabilidad de su condición mental. Según los informes de la familia real, desde que regresó de Estados Unidos, donde estudió y vivió, el príncipe Faisal mostró comportamientos extraños e inesperados. Según la declaración del gobierno, el objetivo de esto es convencer al público de que el asesinato del rey Faisal fue obra de un individuo mentalmente inestable y no parte de una gran conspiración. Sin embargo, hay otra explicación que el gobierno no presentó: la venganza. Años antes del incidente, el hermano del príncipe Faisal, Khalid bin Musaid, murió en un enfrentamiento contra las fuerzas de seguridad de Arabia Saudita. Khalid, un príncipe que se oponía a la modernización del rey, especialmente en el ámbito de la educación y el papel de las mujeres en la sociedad, estuvo involucrado en movimientos que luchaban contra el gobierno, lo que llevó a su ataque y muerte. Según la versión oficial, el príncipe Faisal nunca aceptó la muerte de su hermano. Cuando tuvo la oportunidad de enfrentarse al rey, aprovechó el momento para vengarse. Pero la pregunta es, ¿fue realmente el asesinato simplemente el acto de una persona mentalmente enferma que buscaba venganza de manera personal? ¿O había otras fuerzas operando entre bastidores? ¿Fue esto simplemente la venganza de un príncipe? ¿O fue parte de una conspiración más grande para eliminar a un líder valiente que se opuso al poder mundial? Después de la muerte del rey Faisal, muchos sintieron que había algo extraño en el caso. Muchos partidos creen que esto no fue solo obra de una persona con problemas mentales,
o una simple venganza, sino que había una fuerza más poderosa que quería que el rey Faisal desapareciera. Un rey valiente que desafió repentinamente a Estados Unidos. Una conexión sorprendente fue que en 1973, el rey Faisal lideró el embargo petrolero contra Estados Unidos y sus aliados como respuesta a su apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur. Por esto, la economía occidental cayó en crisis. El precio del petróleo subió y la inflación aumentó. El precio del petróleo subió muchísimo y muchos países estaban en una crisis energética. Está claro que Estados Unidos salió perdiendo por esta acción, y es posible que esta sea la razón de su venganza. Hay algunas especulaciones que dicen que la CIA tenía interés en derrocar al rey Faisal y reemplazarlo por un líder más pro-occidental. Más aún porque el príncipe Faisal bin Musaid, quien mató al rey, vivió en Estados Unidos durante varios años. Hay quienes creen que en ese tiempo pudo haber sido reclutado o influenciado por agentes extranjeros para llevar a cabo una misión específica. Pero si realmente hubo participación extranjera, es poco probable que hayan actuado solos. No todos los miembros de la familia real están de acuerdo. Con respecto a las políticas del rey Faisal, hay quienes sienten que la modernización que está implementando es demasiado rápida y podría dañar las tradiciones del Islam. También hay quienes temen que su política de relaciones con Occidente, que ha sido durante mucho tiempo el principal aliado en economía y seguridad, sea peligrosa. Lo sorprendente y aterrador es que después del asesinato del rey Faisal, su hermano Khalid bin Abdulaziz ascendió inmediatamente al trono. No hubo grandes disturbios políticos. Todo transcurrió con mucha calma. ¿Será posible que haya una razón más profunda detrás de estos acontecimientos? ¿O simplemente fue una simple casualidad del destino de un líder valiente que defendía a Palestina? En todo el mundo, el rey Faisal era uno de los líderes musulmanes más valientes y francos que apoyaban a Palestina. Abiertamente se opuso a la agresión de Israel, condenó sus acciones contra el pueblo palestino y calificó al sionismo como una amenaza para el mundo islámico. Su apoyo financiero y político a los grupos que luchaban en Palestina lo convirtió en el principal enemigo de Israel y de sus aliados. La historia también ha demostrado que los líderes que se oponen a los intereses del sionismo a menudo terminan en tragedia. ¿Es posible que el rey Faisal haya sido uno de ellos? Tal vez nunca sepamos toda la verdad, pero hay una cosa que está clara. La muerte del rey Faisal no fue un acontecimiento común. Puede que haya habido cooperación extranjera, traición desde dentro del palacio u otros escenarios que aún no han salido a la luz. Lo único seguro es que el mundo perdió a uno de los líderes más valientes y peligrosos del Islam. Después del incidente del 25 de marzo de 1975, el príncipe Faisal bin Musaid fue arrestado de inmediato en el lugar del crimen. Él no puso resistencia ni intentó escapar, como si supiera que ese era su destino. Sin embargo, es interesante notar que, aunque se trató del asesinato del máximo líder de Arabia Saudita, el proceso judicial fue realmente muy rápido. En un país como Arabia Saudita, conocido por su escasa transparencia gubernamental, había muy poca información sobre el juicio. No hubo una amplia cobertura en los medios, ni largos debates. Solo unos meses después del asesinato, el príncipe Faisal bin Musaid fue declarado culpable y condenado a muerte. Y si te preguntas por qué el proceso fue tan rápido, es posible que el gobierno tuviera la intención de cerrar el caso antes de que surgieran más preguntas. Tal vez solo querían que nadie se sorprendiera o supiera la verdad detrás de lo que sucedió. El 15 de junio de 1975, poco más de 2 meses después del asesinato, el príncipe Faisal bin Musaid fue ejecutado públicamente en Riad. Fue ejecutado frente al público, como en otras ejecuciones en Arabia Saudita, sin petición de perdón, sin negociación política. Un final que parecía demasiado ordenado, demasiado rápido y demasiado sistemático. Igual, normalmente, en casos tan grandes como este, el proceso de investigación toma años, especialmente si se trató del asesinato de un rey. Pero en este caso, todo terminó en solo unos meses, como si hubiera una fuerza que no quería que este asunto durara mucho tiempo. Hay una teoría que dice que el príncipe Faisal no sabía que estaba siendo utilizado. Es posible que haya una fuerza o individuo que lo impulsó a llevar a cabo el asesinato. Y cuando terminó su misión, fue eliminado de inmediato para que no pudiera hablar más. Si esto es cierto, esa fuerza logró ocultar con éxito a la única persona que podría revelar la verdad. Con su muerte, oficialmente se dio por cerrado el caso de la muerte del rey Faisal. No hubo más investigaciones. El gobierno no discutió ninguna otra teoría, solo una conclusión. Un príncipe con problemas mentales mató al rey. Solo unas horas después,
Khalid bin Abdulaziz fue anunciado como el nuevo rey de Arabia Saudita. A diferencia del rey Faisal, quien era conocido por sus principios y fuertes convicciones, el rey Khalid era más pasivo y no se involucraba mucho en la política exterior. Él estaba más enfocado en la estabilidad interna y en continuar con las políticas económicas establecidas por el rey Faisal. Sin embargo, muchos creen que Khalid era más bien un líder simbólico. El verdadero gobierno estaba dirigido por el heredero al trono, Fahd, quien sería el próximo rey después de Khalid. Bajo el liderazgo del rey Faisal, Arabia Saudita luchó valientemente contra Occidente mediante el embargo petrolero y políticas a favor de Palestina. Sin embargo, bajo el nuevo rey, el enfoque es la estabilidad y la continuidad económica, no una política exterior audaz. Pero después de su muerte, hubo un cambio lento pero claro en la posición de Arabia Saudita. Poco a poco, el país empezó a acercarse de nuevo a Estados Unidos. El embargo petrolero ya no se usaba como arma política, y el enfoque del país cambió de oponerse a Occidente y luchar contra la industria petrolera a una política más pragmática. De manera indirecta, los países occidentales que antes habían perdido debido a las decisiones del rey Faisal se beneficiaron. Y la pregunta es, ¿fue esto simplemente una coincidencia? ¿O su muerte abrió el camino a políticas más favorables a los intereses extranjeros? Durante la época del rey Faisal, la relación entre Arabia Saudita y Estados Unidos estaba llena de tensión. Sin embargo, después de su muerte, la relación se volvió menos tensa y más cordial bajo el liderazgo del rey Khalid. Arabia Saudita se acercó más a Estados Unidos en términos económicos y militares, y su papel como productor de petróleo en el mundo pasó a estar más controlado por los intereses globales. El apoyo a Palestina se mantiene, pero es más moderado en comparación con la época del rey Faisal. Muchos creen que el rey Faisal fue el único obstáculo para la dominación occidental en el Medio Oriente, y cuando él ya no estaba, la influencia de Estados Unidos en las políticas del reino se hizo más fuerte. La muerte del rey Faisal no solo fue el final de su vida, sino que también cambió en gran medida la dirección de la política de Arabia Saudita. Y la pregunta es, ¿fue este un cambio natural después de la muerte de un líder? ¿O hubo una gran fuerza que planeó todo esto? Ahora que hemos analizado todos los hechos y teorías, ¿qué piensan ustedes? ¿El rey Faisal murió por destino o por una conspiración exitosa? Escribe tu opinión en la sección de comentarios aquí abajo. ¿Creen que esto fue simplemente un caso de asesinato o hubo una gran conspiración que eliminó al rey Faisal por intereses globales? Haznoslo saber en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like para apoyarnos. Y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo video sobre historia y conspiraciones. Muchas gracias por ver hasta el final y nos veremos de nuevo en nuestro próximo video.